es continuar. Me parece que habíamos revisado el ejercicio 1, el ejercicio 2 y el ejercicio 3. Vamos a revisar, por ejemplo, el ejercicio 4, que nos dice lo siguiente, ¿no? A una distancia de 0.2 centímetros del centro de una esfera conductora con carga y radio 0.1 centímetro, el campo eléctrico es 500 newton por coulomb. Ahí el campo eléctrico a 0.6 centímetros del centro de la esfera. A ver, entonces vamos acá a representar lo que tenemos, ¿no? Dice una distancia del centro de una esfera, ¿no? A ver, tenemos una esfera a una distancia de 0.2 centímetros. Pongamos entonces, a ver, por acá, ¿no? De 0.2 centímetros, ahí tenemos, desde el centro de una esfera conductora con carga y radio 0.1. Ese 0.1 centímetro es el radio de la esfera, ¿no? Por acá. De repente este puede ser R1 y podríamos considerar acá un R, ¿no? Un R. Ese valor de R es 0.1 centímetro. Y lo que tenemos acá es el campo, ¿no? El campo a 0.2. A ver, de repente así. Ahí, ¿no? Ahí suponemos un campo que es de un campo 1, vamos a considerarlo. Un campo 1 que es 500 newton por coulomb. Luego dice ahí el campo eléctrico a 0.6 centímetros del centro de la esfera. Entonces aquí tenía un punto, ahora a 0.2, de repente por acá estará el otro punto, ¿no? Y ahí podemos representar de repente así, ¿no? Ahí quiero calcular, ¿no? O pongámoslo por acá también podría ser, ¿no? A ver, ahí el otro punto, ¿no? Entonces, lo que quiero es calcular ahora, en este otro punto, de repente este es P1, y tal vez ahora puedo considerar el punto P2. Calcular el campo en esa distancia, sabiendo que ahora, desde el centro hasta este punto, la distancia es de 0.6, llamemos R2 igual a 0.6 centímetros, ¿no? Y acá el campo eléctrico 2. Entonces, esa es la idea que tengo, ¿no? Ahora diremos lo siguiente, ¿no? Acá. ¿Cómo se calcula el campo en el caso de tener una esfera conductora, ¿no? Con radio R, que se vio en la clase anterior, ¿no? Entonces, es el campo eléctrico. Estamos diciendo, o si no recordamos, puedo explicarlo mejor desde esa parte, ¿no? Tal vez no se acuerdan, ¿no? Esa parte que ya lo hemos trabajado en la clase anterior. Hay que ir revisando siempre, ¿no? Lo que hemos visto es que cuando tenemos una carga, entonces lo que hemos visto, por ejemplo, es para el caso de una esfera, ¿no? Podemos calcular el campo utilizando esta expresión, ¿no? La integral de superficie de punto diferencial de área es la carga encerrada entre épsilon.
Entonces, si es un campo constante, podría tener esto, ¿no? Un diferencial de área, o puede ser un diferencial de ese. Entonces, este es el campo por el área, ¿no? El área es U, que es la carga encerrada, o la carga total, entre epsilon, que es la permitividad, ¿no? Entonces, como estamos viendo aquí que tenemos el caso de una esfera, recuerde que el área es 4pi por r al cuadrado para una esfera. Esto vendría a ser la carga entre epsilon. Por lo tanto, el campo es U entre 4pi epsilon r cuadrado, ¿no? Tenemos entonces esta expresión para poder calcular el campo eléctrico. En el caso de una esfera conductora, como dice acá. Y lo que nos están dando acá es lo siguiente. Nos están diciendo que el campo 1 es 500 y yo quiero saber cuánto es el campo 2. Sabiendo que R1 es 0.2 centímetros y R2 es 0.6 centímetros. Que el campo 1 está a 0.2 centímetros, está representado a 0.2 centímetros del centro de la esfera y el campo 2 está representado a 0.6 centímetros del centro de la esfera. Entonces, si yo represento, voy a tener aquí Q entre 4pi epsilon R1 al cuadrado. Y para E2 tendría Q, la misma carga, que es la que está generando el campo eléctrico, entre 4pi epsilon R2 al cuadrado. Entonces, si yo divido E1 entre E2, voy a tener así Q sobre 4pi epsilon R1 al cuadrado, y esto lo divido entre 4pi, entre Q, perdón, esto lo divido entre Q, que es el campo 2, ¿no? El campo 2 es Q entre 4pi epsilon R2 al cuadrado. Entonces de aquí lo que podemos hacer es simplificar esta parte, podemos simplificar también las cargas, así, de esta forma, y esta expresión va a quedar de esta manera, ¿no? R2 sobre R1 al cuadrado. Como lo que queremos calcular es el campo 2, entonces por aquí podemos formular una expresión que me permita determinar el campo 2. El campo 2 aquí será igual, ¿no? Será igual a R1 sobre R2 elevado al cuadrado por el campo eléctrico. Estamos trabajando en estas dos ecuaciones. Y si yo reemplazo los datos que tengo acá, tendría, ¿no? E2 es R1, que es 0.2, y R2 que es 0.6. ¿no? O sea, hay una razón de 1 a 3 ahí, ¿no? Porque 0.2 entre 0.6. En este caso no es necesario hacer la conversión a metros, porque como vamos a simplificar numerador con denominador con las mismas unidades, podemos dejarlo ahí. Y esto es multiplicado por 500, que es el campo 1. Entonces, si usamos la calculadora, ¿cuánto tenemos de valor que el campo eléctrico 2? Que ya ahí estaríamos con la respuesta. ¿Cuánto le sale? A ver, puse la calculadora y me indica el valor cuánto sale. Puede escribirlo por el chat. Faltó acá elevar al cuadrado, tal vez está saliendo esa respuesta, ¿no? Recuerde que es R1 entre R2 al cuadrado. En realidad es como, es un tercio al cuadrado, un noveno, como 500 entre 9. ¿Cuánto es ese valor? Bueno, entonces ahí hemos visto este ejercicio, que es el ejercicio número 4, 55,5, ¿no?
Perfecto, 55,5, ¿no? Es 55,55, dicen ahí. Es Newton por ohm la unidad. Entonces ahí tenemos el resultado para este ejercicio. Que es el ejercicio número 4. Ya, entonces podemos pasar al siguiente, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Exprese las unidades en el sistema internacional. Usar justamente el sistema internacional, ¿no? O sea, el campo eléctrico, por ejemplo, es en Newton por ohm. En el sistema internacional, la fuerza se mide en Newton, ¿no? Y entonces, recuerda también que la fuerza es la masa por la aceleración. Y la masa se debe medir en kilogramos y la aceleración en metros por segundo al cuadrado. Entonces, de acá yo tengo un Newton, ¿no? Cuando yo trabajo mis ejercicios, tengo que tener mucho cuidado en las conversiones. No puedo trabajar con centímetros, sino con metros. Sucede que en este caso, solo en este caso, R1 sobre R2 es una división en centímetros para ambos o en metros para ambos. Tienen la misma unidad. Entonces, por eso no es necesaria la conversión, ¿no? Incluso yo pude haber puesto, ya que uno es 0,2 y otro es 0,6, hay una relación de 1 a 3 nada más, elevar al cuadrado y multiplicar por 500. Podría haber hecho eso, ¿no? Pero porque en este caso tengo 0,2 entre 0,6, pero es en centímetros en ambos casos. Solo en este caso, pero después hay que hacer las conversiones, ¿no? Siempre hay que hacer las conversiones, ¿ya? Entonces tenemos que utilizar el sistema internacional. Claro, correcto, ¿no? Lo que está diciendo ahí su compañero. Entonces vamos a continuar revisando el siguiente ejercicio. Vamos a ver, a borrar esto. Entonces, mire, se tiene un cilindro conductor muy largo con cargas y radio 0,2. Si a una distancia de 0,4 centímetros el campo eléctrico es 400, ¿cuál es el campo? A 0,8 centímetros. El eje del cilindro, ¿no? La clase anterior vimos, ¿no? Cómo calcular el campo para el caso de este tipo de conductor, ¿no? Yo tengo acá un cilindro y lo que me dice acá es lo siguiente, ¿no? Dice que es un cilindro muy largo. Bueno, entonces podemos hacerlo algo así, ¿no? Ya un cilindro muy largo, con carga y radio. Acá está la carga, ¿no? Carga y radio de 0,20 centímetros. Si a una distancia de 0,4 centímetros, recuerde que el radio es 0,2, pero a 0,4, por ejemplo, por acá, el campo es 400. ¿Cuál es el campo eléctrico a 0,8? O sea, cuando está por acá, de repente, ¿no? Punto 1, punto 2.
¿Cuál es el campo a 0.8? Entonces aquí nos está indicando la distancia desde el centro hasta acá. Este es R1 y este es R2. Acá tengo R1 y acá tengo. Se la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el campo a 0.8 centímetros? Y no se tiene más, ¿no? No se tiene más datos, ¿no? Como es un cilindro, bueno, ahí podría construir y demostrar cómo se halla el campo, ¿no? ¿Cómo se halla el campo para un cilindro? También se demostró en la clase anterior, así como hice para una esfera, ¿se acuerdan? Nada, ¿se han olvidado? ¿Cómo que si yo tuviera por acá? A ver, consideraré por acá. Ahí está, porque es por aquí. Tenemos que ir revisando siempre, jóvenes, no podemos estarnos olvidando. Ya la siguiente clase ya tenemos que saber. Pero, a ver, acá este es el primero, ¿no? Para este punto, un poquito más acá. En este punto, ¿no? P1. Si fuera P sub 2, en ese caso es más, ¿no? Por acá de repente, ¿no? Y yo lograra construir una superficie gaussiana más o menos por acá. En este caso vimos, ¿no? El punto diferencial de área o de superficie, ¿no? Es Q sobre epsilon. Entonces, para un campo constante, recuerde E integral de diferencial de S igual a Q sobre epsilon. Entonces ahí tenemos, no sé cómo esto cuando se ve también. Tenemos lo siguiente, ¿no? E por diferencial de S, aquí no va a quedar S. Igual a Q sobre epsilon. El área o la superficie que vamos a considerar como es el caso de un cilindro, 2pi r L. Muy bien, esto es Q sobre epsilon. Y ahí tenemos una expresión para poder calcular el campo eléctrico. Cuando se trata 2pi epsilon r L. Consideremos la misma longitud. Y vamos a ver, ¿no? El campo eléctrico 1, entonces, aquí será igual, ¿no? A ver, es la misma carga entre 2pi epsilon R1, la longitud la misma. El campo eléctrico 2 es la carga entre 2pi epsilon R2 por L. ¿Y qué hacemos? Igual que en el caso anterior, vamos a dividir E1 sobre E2 y voy a tener así, ¿no? Q sobre 2pi epsilon R1L sobre Q sobre 2pi epsilon R2L, ¿no? Y de acá vamos a ir simplificando. Carga con carga se cancela, ¿no? ¿Qué más podemos cancelar? Podríamos cancelar 2pi epsilon directo y algo más, las longitudes. Fácil, quedó más fáciles. Entonces, E1 es a E2 como R2 es a R1.
¿Se dan cuenta? Como R2 es mayor. Y entonces ahora ya tenemos R2 sobre R1 y sabemos que R2, ¿no? Aquí están diciendo que a una distancia de 0.4 al campo es 400, ¿no? Y ahí pusimos que R1 entonces es 0.400 centímetros y R2 es 0.800 centímetros. Eso podemos utilizar acá, ¿no? 0.8 entre 0.4. En este caso tampoco hay necesidad de hacer conversiones porque estamos dividiendo dos magnitudes que tienen la misma unidad. Entonces ahí no se va a alterar, ¿no? ¿Qué relación existe, no? Bueno, es una relación de 2 a 1, ¿no? Entonces, ¿qué hago, no? La pregunta es, ¿cuál es el campo, no? ¿Cuál es el campo? Entonces, lo que yo quiero calcular es el campo 2. Es decir, ese campo 2 es el campo 1 dividido entre 2, ¿no? Trabajando en esta relación de 2 a 1. El campo 2 es el campo 1 entre 2. Entonces aquí tenía como dato 400, que es lo que aparece por acá y lo pusimos acá, ¿no? Entre 2. O sea que tenemos un campo de 200. $200 Newton por coulomb es la respuesta, ¿no? 200 Newton por coulomb.